clic de la ventana. En la conducción les saluda Claudia León y los voy a acompañar en estos 30 minutos de programa. Hoy estamos lunes 27 de febrero de 2023 y en la conducción nuevamente les saludo, en los controles mi compañero Roberto Rubio, y este programa es producido por el área de comunicaciones del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Vamos a una primera pausa para poder presentarles a mi invitado. Adelante. Por ello, si es ingeniero colegiado en el CIPSE de Lima, se le otorgará a través del Fondo Mutual FOMUT, en caso de fallecimiento del titular, un beneficio económico de 7.000 soles a sus beneficiarios o herederos legales. Cabe resaltar que el ingeniero debe estar al día en sus aportaciones al CIPSE de Lima hasta un mes anterior a su deceso, conforme lo estipula el reglamento. Tener en cuenta que el titular debe presentar su carta declaratoria de beneficiarios al área del vicedecanato, puesto que una vez calificado y concedido el beneficio, el problema más recurrente en la demora del pago es por ausencia de dicha carta, ocasionando que los deudos realicen el trámite de sucesión intestada. El Consejo Nacional, a través del programa ISS, Instituto Servicio Social, otorga a sus beneficiarios o herederos legales el monto de 5.000 soles en caso de fallecimiento del titular, de acuerdo al Estatuto del CIP, artículo 465. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, acompañándote siempre. Estamos de regreso en A un clic de la ventana, ingenieros a un clic, discúlpenme, y invitarlos a ustedes para que puedan seguirnos en Ingeniería TV y también en www.ingenieriatv.p. El invitado de hoy es el ingeniero CIP Alejandro Gómez, él es ingeniero forestal y también es presidente del Comité Técnico del Árbol de la Quina. Con él vamos a hablar sobre lo que es la importancia del árbol de la quina, pero antes resaltarles que el ingeniero ha estudiado en la Universidad Nacional Agraria de La Molina la carrera de Ciencias Forestales. Buenas tardes, ingeniero, bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes, señorita Claudia, y también a los amigos y colegas del Colegio de Ingenieros del Perú, y agradecerles por la gentil invitación que ha tenido a bien para poder compartir experiencias y lecciones aprendidas en torno al árbol emblemático del Perú, que se denomina árbol de la quina o cascarilla. Bien, para empezar esta entrevista sobre justamente hablar la importancia de esta planta que tenemos acá con nosotros, ¿qué es quina? Bueno, quina viene a ser un árbol de la cual pertenece al género Cinchona, familia Rubiácea. Tiene mucha importancia desde el punto de vista histórica, identidad cultural y gran valor medicinal. Y sobre todo el valor medicinal por la cual contiene 28 a 30 tipos de alcaloides diferentes, flavonoides, taninos, entre otros, que le da justamente esa fuerza para combatir diversas enfermedades de tipo bacteriana o viral. Entre ellos, esta planta de la quina ha sido conocida desde hace 300 años, desde hace más de 300 años, justamente por combatir el temible chucchu, que en la época pre-inca se le denominaba así a las fiebres intermitentes. En la época colonial se conocía como terciana y en la época republicana hasta el día de hoy como la temible enfermedad malaria o paludismo. ¿Cuántas especies existen de lo que es la quina? Bien, existen 19 especies identificadas de las 24 especies registradas a nivel mundial. Entonces esta cifra nos dice que el Perú contiene más del 87% de las especies de quina. Podemos decir Cinchona pubescens, Cinchona micrantha, Cinchona nítida, officinalis, entre otras. Aquí tenemos una de las 19 especies que viene a ser la Cinchona micrantha, que también contiene el porcentaje de los alcaloides o flavonoides que da justamente ese gran valor medicinal. Y estas especies las podemos encontrar desde el norte, desde Piura, Ayabaca, Huancabamba, en Lambayeque, en Cañar y Salas, en Cahuasi, en La Libertad, en Patás,
en la zona del Brain, Valle Río, Apurímac, Mantaro. Hemos logrado identificar especies ahí también, en las selvas de Ayacucho, Cusco, Junín y en la selva de Puno. Quiere decir que está en la columna vertebral del país, y propio de ello son los ecosistemas del bosque montano. Estamos hablando de una altitud desde los 1.300 hasta los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Cuando hablamos de propiedades curativas, ¿a qué enfermedades nos estamos refiriendo que esta planta nos ayuda a combatir? Bien, le atribuyen propiedades anticancerígenas. ¿Por qué? Porque refuerza el sistema inmunológico. En campo hemos levantado testimonios a lo largo del país y nos dicen: ingeniero, de pequeño mi papá nos hacía tomar el árbol de la quina o cascarilla, y es amargo, astringente, y ahí radica sus propiedades justamente de estos alcaloides. Me decía, cuando me dolía la barriga, el estómago, estaba muy mal del estómago, me daban ello, o tenía frío, fiebres. Hoy en día los científicos están descubriendo que es bueno para el corazón, justamente para la gastritis, úlceras, inflamaciones, dolores, y sobre todo cuando estamos en el bosque y nos raspamos con las ramas, tenemos ciertas heridas, pues la corteza de quina, como emplasto, sirve para cicatrizar. Entonces los científicos han descubierto que es bueno para evitar la gangrena, por ejemplo, ¿no? Entonces para el corazón es excelente y sobre todo tonificante. Muchos de ustedes, colegas, habrán escuchado sobre el agua tónica. El agua tónica, uno de sus componentes es la quinina. Pero miren, y la quinina cada vez tiene un mercado y se están comercializando a nivel mundial. Pero sin embargo, y hay que decirlo, nosotros los peruanos compramos quinina, a pesar que tenemos el árbol emblemático en nuestro país, 19 especies, estamos nosotros importando quinina con fines medicinales o con fines industriales como el agua tónica. Entonces, creo que nosotros ya debemos de tener una estrategia nacional para la conservación del árbol de la quina con su respectivo plan de acción. ¿Para qué? Para que podamos realizar investigaciones que son muy importantes, porque las investigaciones abren muchas puertas. Otro es la concientización y la sensibilización. Señorita Claudia, quisiera compartir. Cuando estamos en el norte y a un pequeño o joven le decimos, ¿cómo se llama el árbol que está en el escudo peruano? Nos dicen algarrobo. Cuando estamos en la selva baja, Pucallpa o Iquitos, preguntamos, ¿cómo se llama el árbol que está en el escudo peruano? Nos dicen caoba. Cuando tuve la oportunidad de estar en el Braille, y la misma pregunta, y me dicen que es la coca. Entonces, imagínense, colega, que nos falta sensibilizar, concientizar, educar. Justamente como comité técnico del árbol de la quina, estamos en ese proceso, y uno de nuestros componentes muy fuertes va a ser la sensibilización y capacitación, justamente dirigido a los profesores para que ellos sean también el efecto multiplicador hacia los alumnos, para que le pregunten, a ver, este grupo de alumnos se va a dedicar a investigar desde cuándo y quién consignó que esté el árbol de la quina en el escudo peruano. Podemos decir que desde el año 1825, el libertador don José Simón Bolívar, pues con el Congreso Constituyente de esa época designaron que el árbol que representa la riqueza vegetal de nuestro país sea el árbol de la quina o cascarilla. Pero ¿saben por qué? Y aquí permítanme compartir una pequeña historia. Miren, el año 1820, don José de San Martín parte de Valparaíso, Chile, con 4.000 soldados, entre argentinos y chilenos, para venir al Perú, porque en el Perú todavía estaban los realistas. Entonces, ellos ya estaban independizados, pero dijeron, si los realistas están aquí en Perú, en cualquier momento pueden ir a nuestros países y nuevamente colonizar todo ello. Y ellos dijeron, Perú es estratégico. Para ello, vamos a ir a libertar a nuestros hermanos peruanos. Pero don José de San Martín no desembarca en el Callao y se va a Lima y realiza la independencia del Perú, sino que don José de San Martín va a Pisco, y ahí nos enseñaron que sueña con la famosa bandera y todo ello, pero era también para proveerse de alimentación tanto para sus acémilas como para sus soldados. Logra ese propósito
y regresa, no desembarca en el Callao, no desembarca en Lima o no desembarca cercano a ellos, sino un lugar estratégico viene a ser Huaura, Huacho. Ahí descansa con sus 4.000 soldados. De repente el clima era agradable o para parecer algo que siempre hay que recordar, de repente quería comer mandarinas sin pepa, no sé, pero lo cierto es que don José de San Martín comienza pues ahí a hacer su plan estratégico, pero también cae presa de una temible enfermedad que viene a ser la terciana. Más del 50% de sus soldados fallecen por esta temible enfermedad. Si no fuera por un protomédico, que la Universidad de San Marcos ya había sido inaugurada, pues viene este protomédico sigilosamente a Lima, que tenía su botica, y colecta varios medicamentos, entre ellos la corteza de quina. Regresa al campamento estratégico donde estaba don José de San Martín y su tropa, y le alcanza justamente el árbol, la corteza del árbol de la quina a sus soldados y a él mismo, porque don José de San Martín estaba enfermo. Imagínense cómo participa la quina en la gesta libertadora de América. De repente la independencia del Perú no hubiera sido en julio, de repente en diciembre, junto con Papá Noel. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante conocer la historia. Creo que esto nos ilustra, hay un autor, un doctor, historiador, que se llama Juan Lastre, en la cual nos indica todos estos pasajes históricos que debemos de tener en cuenta. ¿Para qué? Para que los niños, los jóvenes, relacionen árbol, medicamento, conservación. Sin embargo, hoy en día estamos deforestando más de 180.000 hectáreas al año. Imagínense, y entre ellos muchas especies forestales y entre ellos medicinales, que no los vamos a conocer. Entonces es muy importante justamente revalorar nuestro patrimonio nacional, que es el árbol de la quina. Justamente el árbol nacional. Ingeniero, bueno, me ha quitado varias preguntas que tenía acá mapeado para hacer la entrevista. Sí, cómo no. Pero yendo un poco, bueno, usted como es ingeniero forestal, ¿no? Pero yo quisiera saber, usted cómo me definiría lo que es árbol de la quina desde el punto como un peruano. ¿Qué es para usted? Identidad es patriotismo y viene a ser nuestro emblema nacional, que representa la riqueza de nuestra flora. Y aquí también, si me permite, quisiera decir un dicho que siempre lo menciono y comparto: lo que no se conoce no se quiere, y lo que no se quiere no se defiende. Por eso, amigos, conozcamos al árbol emblemático del Perú. Está en vías de extinción, no tenemos ni 50 hectáreas reforestadas, podemos realizar planes de manejo, podemos realizar reforestaciones y o restauración del ecosistema del bosque montano, que es el hábitat del árbol de la quina. Perfecto, ingeniero. Ingeniero, ahora, si yo quisiera tener, pongamos, un árbol de la quina, ¿cuáles son los cuidados que tiene que tener esta planta para que no se muera? Ya que justo previamente en la entrevista me comentaba que este tipo de plantas no es común encontrarlas acá en Lima, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cuidados que necesitamos saber? Bien, para nosotros realizar una plantación de cualquier especie, en este caso el árbol de la quina, tenemos que conocer su silvicultura, o sea, en qué suelo requiere, si es un pH ácido, un pH básico, el agua que requiere, así como la aceptación de la radiación solar, radiación ultravioleta, fuertes vientos. Uno conociendo el hábitat, ni más ni menos de lo que requiere una planta, pues tenemos que brindarle o emular, imitar esas condiciones donde se desarrolla en su hábitat natural y podemos plantarlo. En Lima, colegas, quisiera compartirlo, lo hemos plantado en varios distritos, en lugares que nos decían que era imposible poder adaptarla, pero si a esta planta, como la están viendo acá, esta quinita, pues está en proceso de adaptación y queremos tener mañana más tarde pues un árbol en muchos de los parques, en jardines de los diferentes sectores, en los cuarteles. ¿Para qué? Para que un papá o un abuelito cuando pasee con su nieto o hijo, pues le diga: hijo, este es el árbol de la quina, tiene historia, y ahí le puede comentar y compartir a su pequeño la historia. Es cultura,
es nuestra identidad cultural y sobre todo que tiene gran valor medicinal. Entonces es muy importante que nosotros difundamos. Por eso es que uno de los objetivos del comité es el de promover, Claro. ¿no? Promover, sensibilizar, Justamente. fomentar, concientizar. Justamente concientización, como lo estaba mencionando. Aparte de concientización, ¿qué más está trabajando el Comité Técnico del Árbol de la Quina? Estamos elaborando varios documentos técnicos con un lenguaje muy fácil, entendible para todos los grupos objetivos, en la cual hablamos sobre la historia, hablamos sobre la ecología y la silvicultura y sobre el proceso de adaptación en la quina, tal como me preguntaba la señorita Claudia. Pues yo no lo puedo regar a la quina con el agua del grifo. O sea, ¿por qué? Porque tiene cloro. Entonces yo a esa agua tengo que hacerla descansar, ¿no? Para que el cloro se asiente y yo le pueda regar al día siguiente. ¿Por qué? Porque requiere un pH ácido y no un pH básico. Otro cuidado es que si yo estoy con un regador, pues no voy a regar las hojas. Lo que tengo que regar es el suelo, el sustrato. Porque si yo le riego las hojas, pues le voy a dar unas condiciones para que haya participación de las plagas y o enfermedades. Entonces, muchos han querido probar o tener su arbolito de la quina. Yo los felicito, pero sin embargo no han podido porque no conocían esos detalles de cómo manejarlo adecuadamente. La trataban de repente como a una especie de costa, como a un ficus, como a un molle, pero esta tiene su particularidad. Conocer dónde habita, conociendo el suelo y el clima, nosotros podemos adaptarla aquí en la zona de Lima. Y es más, como primicia estábamos conversando con la señorita Claudia, referido a que pronto se acerca una fecha que da importancia al bosque o al árbol. Y justamente el 21 de marzo se celebra el Día Internacional del Bosque. Y estamos pensando como Colegio de Ingenieros del Perú, del capítulo Forestales, realizar una plantación simbólica en uno de los parques emblemáticos de Lima Metropolitana. Ayer estuvimos conversando inclusive con el ingeniero Jorge Cueva, estuvimos conversando también con el ingeniero Rafael del capítulo forestal y hemos conllevado a que sería bueno plantar el árbol emblemático en un colegio emblemático. Y colegios emblemáticos, tanto de varones como de damas, lo tenemos en Lima Metropolitana. Entonces, en ese proceso es lo que estamos nosotros ya cumpliendo nuestras funciones para que la población conozca al árbol emblemático del Perú. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a un decreto supremo, el 011-2021 del Ministerio de Cultura, nos dice que el periodo de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia culmina en diciembre del 2024 con la Batalla de Ayacucho. Entonces, amigos, estamos a tiempo para poder realizar diferentes actividades en torno al árbol de la quina, llamado también árbol emblemático del Perú. Ingeniero, permítame felicitarlo a usted y también a su comité que se encuentran presentes, ya que el trabajo que están realizando justamente en concientizar, ¿no? También de alguna manera brindar esos conocimientos a todas las personas sobre este árbol nacional es bueno, wow, no es lo máximo, ya que, bueno, como dice, ¿no? En la historia, en el colegio, suelen enseñar lo básico, ¿no? Que es el árbol de la quina, que se encuentra justamente en el escudo del Perú, pero ahí nada más. No se conoce lo que son tema medicinal, no se conoce tanto lo de la historia como me acaba de comentar, no se conocen beneficios y etcétera de cosas que se pueden ir saliendo con ese tema. Y realmente nosotros nos gustaría volver a invitarlo más adelante, ¿no? Y bueno, qué bueno que mencionó lo del tema del 21 de marzo, que es el Día Mundial de los Bosques, porque también es parte de. Entonces, si no somos nosotros los peruanos que nos preocupamos por lo nuestro, ¿quién va a ser? Así es. Bien, ingeniero, yo nuevamente agradecerle por su participación. Hemos conversado con el ingeniero CIP Alejandro Gómez. Él es ingeniero forestal y también es presidente del Comité Técnico del Árbol de la Quina, sobre la importancia del árbol de la quina. Nosotros nos despedimos y empezamos
en la próxima edición en el mes de marzo, en el día, próximos a celebrar lo que es el Día del Bosque. Gracias.